Ohayosu, ¿cuánto tiempo, gente de internet? Hoy día va a ser un día muy especial, porque ocurre que he terminado uno de los videos que yo considero más importantes de mi canal. Importantes no tanto porque sea tal vez el con mejor producción, sino porque habla de un tema que yo siempre quise tocar y quise tocar a profundidad como lo haré en el video de hoy. Ahora bien, lo que están viendo en este minuto es parte del futuro, porque ocurre que me di cuenta que la introducción del video era bastante plana, por no decir fome, aburrida y con poca sazón. Así que se me ocurrió hacer una segunda revisión de esa introducción y es lo que estamos viendo ahora. Y por si se lo preguntan, sí, tengo una camisa bastante bonita y no es la que veremos en el video, lamentablemente, porque me la compré justo después de hacer el video. Así que no queda de otra, la van a ver en la introducción y también en la portada, pero vamos a ver el material que hice en su inicio. Así que, como con esa introducción, vamos allá. Primero que nada, quisiera dejar completamente claro cuál es el tema que vamos a tratar hoy día, porque es un tema algo específico y difícil de explicar. Ocurre de que lo que quiero tratar hoy día es respecto a cómo se habla en el japonés de anime. ¿Por qué hago el énfasis en japonés de anime? Justamente porque el japonés que se habla en el anime es diametralmente distinto al japonés que se habla en la vida cotidiana. En la vida cotidiana ocupamos cierto registro con ciertas formalidades y en el japonés ocupamos otro cierto registro con otras formalidades. Por eso hago la distinción entre uno y otro. Considerando esta distinción que les estoy mencionando, el japonés de anime y el japonés de la vida cotidiana, como ya entendemos, tiene diferencias amplias. Pero ¿en qué sentido o hasta qué extensión se podría hablar de que no se puede aprender japonés viendo anime? Bueno, esa pregunta muy probablemente ha rondado en la cabeza de muchos de ustedes, y estuvo la mía, por supuesto. Entonces yo me dediqué a preguntarme, pues, en realidad, ¿cuáles son los puntos que hacen que el japonés de anime sea impracticable en la vida cotidiana? ¿Por qué es que suena mal? ¿O qué es lo que hace que se sienta tan cringe o extraño o fuera de lugar? En este caso, si bien la respuesta a todas estas interrogantes se responde con el video que vamos a ver a continuación, voy a hacer algo de trampa y les voy a decir, en realidad, el motivo profundo por el cual el japonés de anime no es lo mismo que el japonés de vida cotidiana. El motivo o razón por el cual no son lo mismo es porque en el japonés de vida cotidiana se ocupan ciertas formalidades, siendo algunas de estas, por ejemplo, el sonkeigo, el tenego o el keigo, que todos son partes de un gran esquema de formalidades que se ocupan para hablar de manera respetuosa con otra persona, ocupando elogios o formalidades en las cuales terminamos las oraciones de cierta forma casi el 100% de las veces, por así decirlo. Considerando todos estos factores, es también cierto que este video no solamente lo considero como importante por estos motivos, sino que también por un motivo mucho más personal. Y es que ocurre que a mí, desde la más tierna infancia, me gustó, pero muchísimo, o siempre me ha gustado en realidad, repetir las frases que dicen los personajes de anime. Y en mi recorrido personal, ocurre que he aprendido bastantes. Como en el caso de, no sé, por ejemplo, viendo la serie de JoJo's Bizarre Adventures, que es la que nos convoca hoy día, por ejemplo, en donde me aprendí algunas líneas, como por ejemplo de Yotaro, que dice Teme, kono yarro, oxu yarro. Y luego dice Buchi no mesu, por ejemplo. O por ejemplo también el caso de Higata Yousuke de la parte 4 que dice Itta o me o naoseba yo. Sore de kore wa sensen hikyou ja ne wake da na. O, por ejemplo, y como no de olvidarlo también, el caso de la serie de Shrek, en donde dice Rika sopa soy grita. Así que, pues bueno, teniendo un amplio repertorio de frases que vamos conociendo, que yo me voy aprendiendo, por ejemplo, podemos darnos cuenta, o por lo menos yo me doy cuenta en mi imaginación, que, por cierto, que las frases que dicen los personajes de distintas series son muy icónicas y relevantes en la trama, en cómo es que se desarrolla la trama por una cuestión narrativa. Ocurre que suenan bastante cool. Esa es como la lógica que tiene. Es por este motivo que en el video que nos convoca hoy día vamos a hacer una review o análisis de una escena muy interesante que ocurre en la tercera parte de JoJo's Bizarre Adventures, que ustedes saben que es una saga de anime que me interesa mucho, me gusta desde hace mucho tiempo y la sigo con mucho fervor. Justamente por ese motivo vamos a revisar el encuentro entre Dio y Polnareff. El primer encuentro, por supuesto. Así que, pues bueno, yo considero de que esta escena en particular es muy ilustrativa y quiero que entre todos vayamos paso a paso viendo por qué es que el japonés en estilo anime no puede coincidir con el estilo normal vida cotidiana. Porque ocurre que, pues bueno, hay ciertos matices, ciertos aspectos que hacen evidente que es de esa manera y no de otra. Inclusive puede que les sorprenda saber de que en el canal yo tenía la intención de hacer el outro, es decir, la despedida, con una frase distinta, de hecho sacada desde JoJo's Bizarre Adventures, que es la frase que dice Joseph cuando se enfrenta a Santana, que le dice Happy Yurepi Yorupikune o algo por el estilo.
Happy, Repi, Yoropikune. O algo por el estilo. Pues bueno, estoy seguro que los que son más fanáticos lo conocen. Y mi intención era terminar el primer video del canal, aquel que ya subí hace bastante tiempo, con esa frase. Cuestión que luego modifiqué y terminé haciendo con el tema este del Mata Condone, que bueno, ya es algo identitario del canal. Así que para que se den cuenta de que cuestiones tan ridículas como eso han pasado por el canal, por mi mente por lo menos. Y pues nada, eso, una pequeña curiosidad. Ah, y por cierto, la última aclaración que tengo que hacer antes de ir al material es que la dinámica que vamos a manejar es que yo voy a ir viendo el video y a medida que lo vamos viendo y que los personajes van diciendo frases, voy a ir haciendo pausas para que de esa manera podamos ir comentando el por qué es que esa frase en particular es estilo anime y no estilo común y corriente, para que quede bastante clara la diferencia, ¿ya? Así que vamos a ir con el material a continuación, vamos allá. Bueno, creo que queda más que claro de que en esta parte cuando Polnareff dice "Tsui ni aetana, Dio", bueno, más que nada queda claro de que se está refiriendo, por los subtítulos por cierto, o sea, yo también sé lo que dice, pero se pueden guiar por los subtítulos, de que Polnareff está diciendo pues finalmente nos encontramos. Esa es la intención de esa frase. Pero ¿qué es lo interesante de decir "Tsui ni aetana, Dio"? Pues que en realidad decir aetana suena bastante, más que informal, suena extraño, suena como una forma pues nada común de decir nos hemos encontrado. Ahora bien, pensando en alternativas para decir algo similar o igual a "Tsui ni aetana", sería pues por ejemplo decir "Hisashiburi". Diciendo "Hisashiburi" estás diciendo pues long time no see, o sea, sería así como no nos vemos hace mucho tiempo. Entonces con esa frase no necesitas decir pues finalmente nos vemos, porque estás diciendo pues no nos vemos hace mucho tiempo. Entonces de esa manera puede sonar mucho más natural, mucho más del día cotidiano y menos anime en ese sentido. Así también podría ser el caso de que dijéramos "Tsui ni deate kimashita", que sería así como pues finalmente he llegado a verte, que sería así como "Tsui ni deate kimashita, deate kimashita". Ahora también hay que hacer la aclaración. En general, todas las frases que digamos en un formato normal o cotidiano, muy probablemente en su gran mayoría van a ser con el masu o el mashita, porque en ese caso sería pues ocupando el formato que es más tenego, lo que en concreto sería el registro formal dentro del japonés, porque el masu literalmente son solamente dos letras, el masu, y el mashita o el gozaimashita o todos los que tienen que ver con el masu son el formato más tenego dentro de lo que pues no es tanto keigo. O sea, finalmente estamos aplicando simplemente un formato formal, no totalmente culto formal, sino que es simplemente formal, a secas. Bueno, considerando esto, continuemos el video. おめでとう、ポルナレフ。妹の仇は討てたし、極東からの旅もまた無事ここにたどり着けたというわけだ。 Muy bien. En esta parte tenemos pues dos partes principales, las cuales son cuando dice "Imoto no kataki o utetashi". En esa parte pues en realidad está siendo bastante informal, pero más que informal, en realidad está siendo grosero, porque si nos damos cuenta, cuando dice utetashi, utetashi suena como literalmente lo lograste, como que le diste al clavo, y hay que considerar además de que está diciendo "Imoto no kataki o utetashi". En ese caso estamos diciendo imoto, que significa hermana, y en este caso dice imoto no kataki, ocupando el no, que es una partícula de pertenencia, como las múltiples partículas que existen, el no, el o, el ni, etc. Entonces estamos diciendo imoto no kataki, la venganza de tu hermana, imoto no kataki o utetashi. Y ocupando el o estamos diciendo pues que es la cosa, estamos hablando de la hermana en particular. Imoto no kataki o, ocupando esa partícula, utetashi. Y utetashi significa como que le diste. Entonces finalmente está diciendo, pues sí, lo lograste, pero en términos muy despectivos, como sí, lo lograste, le diste al clavo con hacer la venganza de tu hermana, lograrla, realizarla. En este sentido sería muy irrespetuoso decirle a alguien Imoto no kataki utetashi, porque literalmente, bueno, por una parte estamos hablando de un tema muy delicado, que es literalmente la venganza por respecto a la muerte de su hermana,
como así también no es un tema del cual uno pueda simplemente decir utetashi y quedarse tan felices. Bueno, el asunto en ese caso sería decir, por ejemplo, imoto no kataki o dekimashita, porque en ese caso estás diciendo, pues, lograste la venganza de tu hermana. Imoto no kataki o dekimashita. ¿Ven la diferencia? Esa es la diferencia entre un registro anime y un registro común y corriente. Así también podría ser, por ejemplo, imoto no kataki o yatte shiteimashita. Entonces sería así como lograr la venganza de tu hermana. Lograste la venganza de tu hermana. Esa sería la traducción en particular. Entonces, se van dando cuenta de que no es tanto de que no se ocupen las mismas palabras, porque se ocupan las mismas palabras, sino que es la manera en la cual finalizamos las oraciones. Y ahora repitamos la última parte que nos quedó en el tintero, que sería cuando dice que llegó bien o a salvo desde su viaje a donde está Dio. Entonces dice: Omedetou por Narefu. Imoto no kataki o utetashi. 極東からの旅もまた無事ここにたどり着けたというわけだ。 Entonces dice: Kyokuto koko ni mata, Kyokuto koko ni mata, buji ni tadoritsuite iru wake ka. En ese sentido, cuando dice buji ni koko ni tadoritsuite iru wake ka, o algo similar, no me acuerdo en específico, ese registro es totalmente anime. Porque, por ejemplo, podríamos decir buji ni koko ni buji ni tsuite kimashita. Entonces estamos diciendo llegaste a salvo aquí. Pero quiero dejar claro de que la diferencia principal es el uso de las frases del final, es decir, cómo terminamos las oraciones. Entonces en ese caso dice koko ni buji ni tadoritsuite iru wake ka. En ese caso estamos diciendo en un formato muy informal, lograste llegar. Y cuando decimos buji ni tsuite kimashita, estamos siendo totalmente formales, inclusive en un registro formal, no diría que business, pero totalmente formal, que llegaste, que arribaste a un lugar. Entonces, en ese sentido, insisto y recalco de que el japonés que se ocupa en el anime es un japonés que no se ocupa en la vida cotidiana. Por eso mismo es que se dice comúnmente que no se puede aprender japonés viendo anime. Pero lo que sí podemos aprender viendo anime es, por ejemplo, vocabulario o inclusive el uso de las mismas partículas, por ejemplo. というわけだ。祝いになんかくれるっつうならてめえの命をもらってやるぜ。 Y de esta pequeña frase de teme no inochi o moratte yaruze, tengo que recalcar dos partes. Por una parte, el teme, que el teme es lo mismo que decir you fin en inglés, que es exactamente lo mismo que decir como tú pedazo de mierda. Es una manera muy respetuosa de decir tú. Entonces dice teme no inochi, inochi es tu vida. Entonces teme no inochi o moratte yaruze. El yaruze, esa parte es la parte principal que hace que esta frase se sienta mucho más animu de lo que podría ser en un registro común y corriente. Porque ocurre que el yaruze, de la misma manera la que podría ser, por ejemplo, moratte yarunda. Cuando digo yarunda, estoy siendo pues muy enfático cuando estamos hablando. Y al ser demasiado enfático, suena poco natural. Por ese mismo motivo es que no se ocupa este registro. No se ocupa el registro anime en la vida cotidiana. Así que bueno, considerando todo esto que les acabo de enseñar, sigamos viendo el video. てめえの命をもらってやるぜ。一つチャンスをやろう。 Ya, por ejemplo, cuando Dio dice hitotsu chance o yaro, en ese caso estamos diciendo una frase que mezcla el inglés y el japonés. ¿A qué me refiero con esto? Porque cuando dice hitotsu, por supuesto que estamos hablando de un contador. Estamos hablando de hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, etc. Ese es un contador, uno de los tantos contadores que existen en el japonés para contar cosas. Porque, por si ustedes no lo sabían, en el japonés, si bien existen maneras de decir ichi, ni, san, yon, go, etc., que son maneras de contar, lo cierto es que además de contar cosas, podemos contar cosas de una manera específica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, en el español decimos, por ejemplo, no sé, una mesa, dos personas, etc. Pero siempre ocupamos los números en su registro común y corriente. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, da lo mismo el número y contamos cosas. Pero en el japonés, dependiendo de qué es lo que estamos contando, ocupamos una manera distinta para decir las cosas. Por ejemplo, podríamos decir ichimai. Y diciendo ichimai, estoy diciendo una hoja de algo que es, pues eso, un papel o algo por el estilo. Estoy diciendo ichimai.
Por ejemplo, podría ser también una polera, si vas a comprar una polera a una tienda, dices, Ichimai kudasai. Entonces estás diciendo, deme una por favor, pero estás contando las cosas con un contador. Esa es la manera peculiar que tiene el japonés de contar las cosas. Y bueno, habiendo hecho esa especie como de éxodo con el tema de los contadores, vamos a continuar con la otra parte, que es el hitotsu chansu o yaro. Muy bien, por ejemplo, cuando decimos chance, estoy seguro de que ustedes me van a decir, pues eso suena bastante familiar, ¿cierto? Pues no deja de ser curioso y al mismo tiempo también evidente que cuando decimos chance, estamos diciendo chance, de la palabra en inglés chance. Entonces estamos katakanizando la palabra chance y la decimos como chance. Ahora bien, ¿por qué decimos chance y no chance o algo parecido? Pues porque ocurre que el japonés literalmente katakaniza, es decir, o en otras palabras, ocupa las mismas fonéticas para decir las palabras extranjeras. Por ese mismo motivo es que suenan tan Japon-English, porque finalmente no estamos diciendo la palabra imitando cómo se dice en el idioma extranjero, sino que la estamos adaptando a los fonemas o el registro, las palabras en definitiva, las letras en realidad, que se ocupan en el registro local. Por ese mismo motivo es que no es chance y no dice hitotsu chance yaro o algo por el estilo, sino que dice hitotsu chance, porque estamos katakanizando la palabra chance. Así que, pues bueno, con eso queda clarísimo que le está diciendo hitotsu chansu o yaro. Y el yaro es una manera, pues, como de decir, vamos a hacer algo en conjunto. Diría inclusive que no es tan informal, pero de la misma manera tampoco está siendo formal. Dio no está siendo formal para referirse a Polnareff, de lo más mínimo. Así que, pues bueno, continuemos con el video. その階段を2段降りろ。再び私の仲間にしてやる。 En este caso, nuevamente estamos ocupando contadores, porque dice Sono kaida nidai oriro. Y tenemos que considerar de que nidai o nidan, sí, nidan es otro contador en este caso de etapas. Entonces dice nidan oriro. Entonces nidan significa dos etapas, dos escalones en este caso. Y dice oriro, que viene de la palabra orimas. Orimas se ocupa en general cuando estamos diciendo, por ejemplo, no sé, me voy a subir al metro. Uno dice densa ni norimas. Y cuando nos bajamos del metro decimos densa o norimas, orimas. Entonces estamos diciendo orimas, que sería bajar, y norimas, que significa subir. De esta manera, cuando Dio le dice a Polnareff kaidan nidai noriro, le está siendo bastante afirmativo, porque le está diciendo sube 2 escalones. En ese sentido podría ser, por ejemplo, decirle nidai norimasu nara, que en ese caso sería si subes 2 escalones, porque digamos en la parte siguiente le dice futatabi watashi wa nakama ni shite yaro. En ese caso sería pues mucho más normal o mucho más lógico decirle nidai norimasu nara. En ese caso, si subes 2 escalones, nos vamos a hacer amigos, nos vamos a hacer compañeros. Y asimismo, cuando Dio en la siguiente parte dice futatabi watashi wa nakama ni shite yaro, en ese caso está diciendo pues hagámonos compañeros, colegas. En ese caso le está diciendo si subes 2 escalones, entonces nos haremos compañeros, colegas. Le está haciendo una oferta. Pero en ese caso el yaro probablemente no sea tan alienígena, tan extraño o inclusive imposible de escuchar en la vida cotidiana. Pero de igual manera no es para nada formal. En ese sentido podría ser que no se diga nakama ni shite suru, que sería así como nos haremos amigos, pero sería como que le está explicando la situación, no le está invitando a que sean compañeros, que ese es el matiz que cambia. O inclusive podría ser nakama ni shimasuru. Esa sería tal vez una construcción un tanto extraña, decir el masu más el suru. También se me olvidó mencionar la única alternativa que es más lógica que todas esas que acabo de mencionar, que es decir nakama ni shimashou. El shimashou implica que en conjunto vamos a hacer algo. Entonces sería futatabi wa nakama ni shimashou. Sería así como hagámonos compañeros, colegas. Más o menos esa sería la frase. Pero en ese caso, la conclusión general es que cuando está hablando Dio, está hablando en un tono bastante condescendiente, así como, pues sí, te voy a brindar la oportunidad de que seamos compañeros. Ese es el matiz que tiene. 逆に死にたければ足を上げて階段を登れ。 Y en ese caso le dice Gyaku ni shinita kereba.
En ese caso, muy probablemente decir Shinita kereba sea la manera más extraña de decir si es que quieres morir. Porque, bueno, por una parte, en ningún contexto cotidiano vamos a ocupar el Shinita kereba. O, por ejemplo, en la canción esa de Kaito de Vocaloid, donde dice Shineba ino ni, por ejemplo. Bueno, en ese caso ocupa el mismo kanji que estamos viendo acá, que es el kanji de morir. Ese que es como, yo lo veo como si fuese alguien colgado, no lo sé, es una cuestión extraña. Pero bueno, en el caso de que dice gyakuni, el gyakuni significa por lo contrario, en el caso contrario, es el mismo que se ocupa en la serie, en la saga de juegos de Gyakuten Saiban, del Ace Attorney, donde ocupan el mismo gyaku. Gyaku significa de manera contraria, gyakuni shinita kereba. En ese caso es como, si quieres morir, shinita kereba. Nada, como que le está diciendo de manera desafiante, le está diciendo si es que quieres morir. Pero en ese caso, por ejemplo, si quisiéramos decirlo en un formato más normal, común y corriente, podría ser Gyakuni shinitai tsumori nara. En ese caso estoy diciendo, si es que planeas, si tienes la intención de morir. En ese caso estoy diciendo pues bastante más, no sé si polite, porque polite no es para nada. Pero sin duda estoy ocupando más vocabulario para decir algo similar. Yo propongo esa revisión de la frase. Porque de otra manera suena como, insisto, muy condescendiente, como que lo está desafiando a que haga las cosas. Justamente, digamos, se corresponde con el escenario que está presentando la serie. Dio es un personaje muy poderoso. Él tiene la intención de sonar desafiante. Por ese mismo motivo es que no tiene sentido que una persona común y corriente hable como Dio, por ejemplo. 俺はお前に会った時心の奥底までお前の恐怖の呪縛と巨大な悪に屈服した。あの時俺は負け犬としての人生を歩み始めたわけだ。 Ok, en esta parte Polnareff ha dicho muchas cosas. Yo en realidad no vengo a traducir todas, es lo más mínimo, pero quiero que nos quedemos con una sola palabra. En la parte en la que dice, por ejemplo, me convertí en un perdedor. Dice, ¿por qué me convertí en un loser? Ya, ok. ¿Qué palabra ocupa para decir loser? Dice una palabra muy interesante. La palabra es make inu. Make significa, bueno, viene de la palabra maketeiru, o sí, que sería como la acción de perder, que es literalmente ser un perdedor. Maketeiru. O make, que significa perder. En ese sentido, cuando decimos make inu, estamos diciendo perro perdedor. Make inu se ocupa de manera, no sé si despectiva, pero totalmente... Make inu se ocupa como adjetivo para las personas que son perdedores. Y justamente inu significa perro. Por lo tanto estamos diciendo perro perdedor. Y en el caso contrario, cuando le decimos a una mujer que es un make inu, le estamos diciendo que es una perra perdedora. Y acá, por lo menos en Latinoamérica, eso suena bastante mal. Peor de lo que suena probablemente en japonés. Así que para que lo tengan en consideración, en japonés a las personas que son perdedores se les dice make inu. Así que pues bueno, considerando eso, continuemos con el video. 死よりも恐ろしいぜ。てめえに利用されることへの欲求だけの人生なんてな。 ¿Se dan cuenta cuando dice si yorimo? No, sí, dice si yorimo, no, si yorimo osoroshise. Entonces dice si, nuevamente este kanji tan bonito que es el de morir, dice si yorimo. Yorimo es una manera de decir más que. Si yorimo osoroshise. Y termina con un ze. En ese sentido quiero volver a destacar que cuando terminamos las frases con un daze, daro, no sé, cualquier otro ejemplo que se les pueda ocurrir, esas finalizaciones de las frases son estilo anime. Entonces no se ocupan en la vida cotidiana. Nadie te va a decir shiorimo osoroshise o sono gohan wa oishii daze o algo por el estilo. Nadie va a hablar de esa manera, porque ese es el formato anime. Justamente por ese motivo, y les vuelvo a insistir, no es que la frase en sí misma no esté construida de manera normal, cotidiana, sino que el formato que ocupan para terminar las frases es el que no es cotidiano, es el que le da el énfasis que hace que sea pues como muy cool. Finalmente es como shiorimo osoroshise. Entonces está siendo como muy asertivo, está diciendo tenía más miedo que morir. Eso es lo que le está diciendo en resumen, básicamente. También se me fue a mencionar algo respecto a esta frase que vamos a ver a continuación, que es algo que dice justo antes de lo que acabamos de revisar, donde dice lo siguiente. En esa parte donde dice Ore
espera, lo tengo acá, donde dice Oreo omae ni deatta toki. Entonces dice cuando yo me encontré contigo. Entonces, lo que quiero puntualizar de eso es cuando dice, por ejemplo, ore. Ore es la manera, bueno, una de las tantas maneras de decir yo. Pero en ese caso, ore es la manera, o una de las tantas maneras más informal de decir yo, yo mismo, ¿no? En general. Cuando, por ejemplo, uno podría decir watashi wa. Entonces uno podría decir, por ejemplo, watashi wa anata wa deatta toki. Entonces estoy diciendo, cuando te encontré a ti la primera vez. Entonces, watashi wa anata. Anata es la manera menos informal de decir tú. Deatta toki. Entonces estoy diciendo, cuando me encontré contigo. Y de la misma manera en la cual, por ejemplo, ore significa yo de manera muy informal. Omae significa tú, pero de una manera muy informal también. Entonces estoy diciendo omae, como tú, de una manera, no sé cómo describirlo, simplemente es informal. Y en ese sentido, nadie, o prácticamente nadie en Japón va, por ejemplo, a ocupar omae para referirse a ti. A menos que, por ejemplo, sea, qué sé yo, alguien de la Yakuza, por ejemplo. En ese caso, tal vez sí puede que te ocupen el omae. Y te digan, oye, omae, nani shiten no. O algo por el estilo. Pero no es el caso en este caso. Entonces, en este caso, para corregir, entre comillas, la frase de Polnareff, sería, entonces, la original es Oreo omae ni deatta toki. Como, por ejemplo, podría decir watashi wa anata o deatta toki de. En ese caso estoy diciendo exactamente lo mismo, pero una es la forma más informal y otra es la forma más formal o cotidiana o qué sé yo. 心の奥底までお前の恐怖の呪縛と巨大な悪に屈服した。あの時俺は負け犬としての人生を歩み始めたわけだ。死よりも恐ろしいぜ。てめえに利用されることへの欲求だけの人生なんてな。 Aquí quiero destacar algo que, si bien no tiene que ver con lo que dijo Polnareff, porque lo que dijo Polnareff fueron bastantes cosas, sino que en particular respecta a lo que hace. Porque Polnareff lo que ha hecho, por una parte, fue más o menos como escupirle a unas cortinas sangre, y ahora lo que está haciendo es sonarse la nariz con las cortinas. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante? Pues no sé si es tan importante, pero al menos es interesante pensar que en Japón sonarse la nariz es algo no tan agradable. Bueno, en realidad yo creo que en cualquier parte no es tan agradable, pero en Japón es particularmente no agradable que una persona se suene la nariz en, por ejemplo, el tren, por dar un ejemplo, en un lugar donde hay alta concurrencia de otras personas. Sonarte la nariz, entiendo yo, no tanto por el hecho de hacerlo, sino que por el sonido que haces es de mala educación. Es algo nada educado. En ese sentido, por ejemplo, cuando Polnareff va y se suena la nariz con las cortinas, está siendo muy, pero muy irrespetuoso con Dio, bajo, obviamente, los cánones japoneses. Ahora bien, quedaría bastante interesante investigar si eso también se traduce para los franceses, porque se supone que Polnareff es francés. Así que yo no lo sé, y la verdad es que queda como tarea para la casa. Pero bueno, en fin, el asunto es que en Japón sonarse la nariz es muy pero muy irrespetuoso y es exactamente lo que Polnareff está haciendo en esta escena. だが今、恐怖はこれっぽっちも感じない。俺にあるのは闘志だけだ。ジョースターさんたちと会って、この45日余りの旅と仲間の死が。 Y como se pueden dar cuenta en esta parte cuando empieza a decir Shiori mo soroshise, nakama no chiyo ga dete kitao o una cuestión así, se pueden dar cuenta de que termina las frases con da o qué sé yo, cualquier otro tipo, el daze o el ze o lo que sea. Ese tipo de finalizaciones, insisto, son la manera de hacer que la frase suene muy cool, suene como que está poniendo mucho énfasis. Justamente, e insisto, ese es el formato anime, en contraste con el formato normal, común y corriente que ocupa las formalidades del masu o qué sé yo, el deska, el desu, el shimaska o cualquier cosa, lo que se les ocurra. Ese es el formato normal, común y corriente del daily, de la vida cotidiana. Pero por otra parte tenemos el formato anime, que es este que estamos viendo acá. Y acá Dio ocupa una frase que yo ya enseñé en un video hace poco, que es una de las formas más versátiles de preguntar una cosa. Porque ocurre que, por si ustedes no lo saben, y si no han visto ese video, ocurre que en el japonés tenemos formas muy particulares para hacer preguntas. Porque en el inglés o en el español, por ejemplo, tenemos lo que son los signos de exclamación y de interrogación.
en el japonés más puro, esos signos no existen. Justamente por ese mismo motivo es que ocurre que, por ejemplo, para preguntar algo en un formato común y corriente, el más tradicional, sería, por ejemplo, algo, nanika más desu ka. Por ejemplo, yo podría decir, eigakan wa doko desu ka? Entonces estoy diciendo, ¿dónde está el cine? Estoy diciendo, eigakan wa doko desu ka? El desu ka. Literalmente el hacer el formato desu más el ka hace que esa frase sea una pregunta. Justamente por ese motivo, cuando Dio dice "so kana", entonces está diciendo, pues sí, puede ser o no, porque el kana es una de las tantas formas que tenemos para hacer esas preguntas. Pero el kana tiene un tinte mucho más bonito y rico, que es que ocurre que kana significa literalmente tal vez, puede ser, no estoy seguro. Eso significa "so kana", puede ser, no estoy seguro. Pero al mismo tiempo el kana se puede colocar en donde sea. O sea, literalmente donde se te dé la gana puedes colocar kana. Inclusive puedes decir kana por sí solo y ya quedaría como que estás dudoso. Por ese mismo motivo, cuando dice so significa pues sí, exactamente eso. Dice "so kana", pues sí, será así o no. Eso es lo que está diciendo Dio. Y ahí es cuando dice naraba. Naraba es muy parecido al nara. Cuando yo digo, por ejemplo, digo Nidai o Norite o Norio o Oriro, nara. Entonces estoy diciendo, si es que haces eso, y el naraba significa pues en ese caso y naraba. Entonces está diciendo así como, está generando expectación al televidente, la persona que está viendo la serie. Naraba, así como, entonces adelante, naraba, soreba yoi, o algo por el estilo. ¿Qué dice? A ver, volvemos a repetirlo. Dice Noburugai. En ese caso tengo que hacer también el alcance de que en el japonés tenemos distintas maneras de decir que algo es correcto. La manera más tradicional de decir que algo está correcto, que está bien, que te parece muy bien, es decir decir literalmente dos i. Por ejemplo, yo puedo decir "sore de i desu ka?". Entonces estoy diciendo, ¿eso estará bien o no? Estoy diciendo dos i. Dos i juntas significa bien. Totalmente correcto. Y así también cuando decimos "y", estamos dispensando de un kanji muy interesante, que si lo colocamos, en vez de decir "y" con dos i, estamos diciendo "yoi". Yoi significa correcto, muy bien. Entonces podría ser también ya naraba kaidan o noboru ga yoi. Entonces estoy diciendo, pues sí, totalmente correcto. Sube entonces las escaleras, me parece bien. Entonces Dio está enfrentando a Polnareff diciéndole, o retándolo, mejor dicho, a que suba las escaleras. Pero de la misma manera a la que podemos decir Kaidan o noboru ga yoi o Kaidan o noboru ga ii, es exactamente lo mismo. Por eso es tan interesante aprender ambos formatos. Y en esta parte me causa mucha risa, porque ocurre que Soka es demasiado anime. Nadie en la vida cotidiana te va a decir Soka, porque no suena extraño, suena simplemente divertido. Solamente en el anime vamos a escuchar el Soka. O inclusive, por ejemplo, el Sate, que se escucha mucho, por ejemplo, en la serie de Nanatsu no Taizai. Yo no soy tan fan de esa serie, pero la conozco. Y el protagonista Meliodas decía Sate. O inclusive el Ara, que se ocupa mucho en las series, qué sé yo, de más femeninas. Dice Ara o Arama, que sería así como, qué sorpresa. Ara, Sate, Soka. Son distintas expresiones que son totalmente anime. No queda de otra, no se pueden ocupar en la vida cotidiana, o por lo menos yo no la ocuparía. 階段を降りたな。このディオの仲間になりたいというわけだな。なんだ俺は階段を一歩確かに。Y ahora bien, esta es una de las escenas que a mí me causa más gracia o me parece más interesante, porque ocurre que Dio trolea a Polnareff, porque este le dijo, bueno, sube las escaleras si quieres oponerte a mí, o en el caso contrario, desciende las escaleras para hacerte mi compañero, hacerte mi nakama. Ahora bien, ocurre que Dio lo que hizo fue que, bueno, Polnareff subió la escalera, pero él, con el tiempo detenido, hizo que Polnareff bajara estas, o por lo menos tuviese la ilusión de que las bajó. Ahora bien,
¿Cuál es el tema? El tema es que Polnareff ocupa una palabra muy interesante. Esta palabra es ippo. Dice, demo ippo, tesca, ¿cierto? Pues bueno, justamente ippo es otro de los contadores que tenemos, como los que les había mencionado. Como cuando decimos hitotsu, futatsu, mitsu, etc. En este caso tenemos ippo. Ippo significa un cosa cilíndrica. En este punto tengo que corregir algo que estoy diciendo mal, y es que ocurre que me confundí un poco respecto a los contadores. Porque como yo les he mencionado, hay bastantes, y en este caso confundí el ippo, que se ocupa para decir un paso, con el ippon. El ippon, con n al final, significa una cosa cilíndrica, que en este caso ocupa la explicación que mencioné ahí en el video. Pero ippo es el caso de paso, y ippon es en el caso de cosas cilíndricas, para que vean la diferencia. Les colocaré los kanjis también para que se den cuenta de que son distintos. Y pues nada, la explicación igual cuenta. No me equivoqué al explicar, simplemente me confundí. Eso. Porque ippo se ocupa para, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, un paraguas. Ese es un ippo, porque tenemos un paraguas que es circular. Ippo. O también podría decir ippo cuando nos referimos a las bebidas. En este caso, Polnareff está diciendo ippo porque se está refiriendo a su pierna. Por eso dice ippo, tasca, porque está diciendo, pues, definitivamente elevé un pie. Ippo, tasca, que viene de la palabra taskani, que significa ciertamente, con certidumbre. Ippo, taskani. Entonces está diciendo, ciertamente subí un pie. Eso es lo que está diciendo. Sigamos. どうした？動揺しているぞポルナレフ。動揺する。それは恐怖しているということではないのかね。それとも登らなくてはならないと心では思ってはいるが、あまりに恐ろしいので無意識のうちに逆に体は降りていたといったところかな。バカ。¿Se dan cuenta que ocupó de nuevo el kana? Dice algo así como noboteiru kana. Vamos a repetirlo para que lo escuchen bien. 体は降りてはいるが、あまりに恐ろしいので無意識のうちに逆に体は降りていたといったところかな。Parada. Bueno, no alcanzo a escucharlo bien todo porque soy medio estúpido, pero claramente ocupa el kana para referirse a la incertidumbre. Dio está haciendo que Polnareff sienta incertidumbre respecto a lo que acaba de hacer. Justamente Dio lo hace porque es malvado, porque quiere hacer que Polnareff sienta miedo, porque claro, acaba de ocurrir algo que es inesperado, algo raro, bizarro, y justamente por ese motivo le dice "So kana" o "Orite kana". Entonces está diciendo, pues sí, puede ser que hayas bajado o no. Eso es lo que está tratando de hacer Dio. Está tratando de jugar con la mente de Polnareff. ¡Bacana! ¡Ore wa ima tashika ni kaidan o nobotta! ¿Nani o shitanda? ¿Stando? ¿Se dieron cuenta? Polnareff vuelve a ocupar el da cuando dice "Nani o shitanda". Entonces está ocupando el énfasis, que es lo mismo que decir el dase, el da o el, no sé, lo que se les pueda ocurrir. Que son formatos que ocupa el anime para añadir énfasis a lo que se está diciendo en pantalla. Justamente por este mismo motivo dice "Nani o shitanda". Entonces está diciendo, pues, ¿qué acaba de hacer? Pero en ese mismo sentido podría ser, por ejemplo, en un formato mucho más cotidiano, decir "Nani o shitan desu ka". Entonces sería así como ¿qué ha hecho? "Nani o shitan desu ka". Entonces estoy diciendo eso, pero en un formato cotidiano, común y corriente, ocupando el desu ka, que como ya revisamos, es uno de los tantos formatos para hacer preguntas. Continuemos con el video y terminémoslo ya. ¿Masaka? ¿Dio no stando? ¿The World? ¿Itai kore wa? Y ahí termina, voy a dejarlo con la cara de Polnareff para que sea más dramático. Espérense un segundo. Y ahí termina. Justamente con la cara de Polnareff, todo impactado, donde dice "Masaka". Masaka es una expresión, no sé si anime, pero totalmente informal, donde decimos "no puede ser, Masaka", que es justamente la que ocupa, por ejemplo, en la serie de Kenshiro, creo que se llama, que es donde dice Masaka, o algo así, que es donde dice "Kimi wa mou shindeiru", o algo así, ¿no? Que es Kimi wa mou shindeiru, que es del meme ese de Kenshiro, donde dice "Masaka", que generalmente lo ocupan mucho los antagonistas cuando dicen, por ejemplo, "no puede ser, me han vencido, Masaka, taorete shimatta", o algo por el estilo. Entonces ocupan el "Masaka". Y al final, cuando Polnareff dice
Ittai nani o kore wa? O algo por el estilo. Pues bueno, de nuevo, otra frase ánimo, que es Ittai nani. Ittai nani, como One in the world. Así como, ¿qué acaba de ocurrir? Ittai nani o. Entonces, pues bueno, tenemos esas frases. De esta manera, espero que haya quedado claro con el video de JoJo's Bizarre Adventures que el formato en el que se habla en el japonés anime es ampliamente distinto al formato japonés tradicional, común y corriente de toda la vida, solamente y en específico por la manera en la que finalizan las frases. No así, por ejemplo, las palabras, que las palabras en general son simplemente vocabulario. Si fuese por eso, inclusive, estudiar vocabulario viendo anime es totalmente posible. Pero por otra parte, hablar como si fuésemos personajes de anime suena y sonaría bastante ridículo si lo hiciésemos en un contexto que fuese de vida cotidiana. No pega simplemente, no corresponde, no van a entenderte o te van a mirar raro también. O simplemente se van a reír de ti en secreto. Y ya para finalizar el video, espero que de esta manera les haya quedado completamente claro la diferencia entre el formato anime y el formato vida cotidiana, y que por supuesto entiendan de que no se trata de que no se pueda aprender japonés viendo anime, sino que se trata de que se tiene que ver anime siempre pensando en estos enclaves, en el enclave formal, culto informal o totalmente informal, porque es eso lo que maneja el anime. De hecho, inclusive en algunos casos se ocupa registro formal para resaltar algún aspecto, alguna característica de algún personaje que en particular se vea como demasiado refinado, porque justamente juegan con eso. Lo ocupan como un recurso narrativo, no necesariamente como algo malo. No es malo la manera en la cual se expresan los personajes en anime, es una manera simplemente distinta. Sin nada más que añadir y esperando que le puedan dar al poderoso y sexy botón de like, comentar, suscribirse y todo lo que ustedes quieran, me despido. Mata kondo ne.